para aplicar el método mío se basa no en un proceso químico. Yo no elaboro ningún proceso de foliación ni ningún proceso de modificación química. Yo me inspiré en la función de Broglie de onda partícula. ¿Qué significa eso? Nosotros en mecánica cuántica vemos que las partículas dejan su función crepuscular y se comportan como una onda. Eso implica que, por ejemplo, Broglie, a través de su fórmula, nos indica que lambda es igual a H sobre M. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un electrón es el núcleo de nuestros átomos, estos son los electrones circulando en cada uno en su órbita. Cuando este electrón cambia de órbita, él tiene una frecuencia de onda específica para este elemento químico. Cada onda es única y no se puede modificar. ¿Qué quiere decir eso? Como en la teoría electromagnética de Maxwell habla de que la radiación es una onda y esa onda puede afectar objetos sólidos y elementos sólidos. Eso lo vemos cuando nosotros hacemos experimentalmente la prueba de que agregamos una onda a un objeto sólido y vemos que hay desprendimientos de electrones. Eso quiere decir que la onda dejó su función ondulatoria y se comportó como una partícula. Ahora bien, ¿yo cómo hice para analizar eso? Tomé la ecuación general de onda, que es la derivada de phi, la derivada al cuadrado de phi, sobre la derivada del tiempo al cuadrado, que es igual a 1 sobre c a la 2 por la derivada al cuadrado de phi sobre el tiempo y la posición por la derivada del tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esta función de onda, yo cambié la forma de analizar cómo se movía mi partícula. Ya no usé un vector o posición para poder ubicar mi partícula, sino usé esta función de onda, donde c al cuadrado es la velocidad en que se mueve la partícula y phi es la función de onda asociada al movimiento de esa partícula. Yo no lo voy a aburrir con la parte matemática, sino que simplemente voy a darle las generalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función de onda, cuando aplicamos las segundas derivadas, podemos coger nuestra función de onda y darla una función de onda dependiente del tiempo y otra función de onda dependiente de la posición. Yo me enfoqué en la función de onda dependiente de la posición. Entonces aquí tenemos dos cosas muy importantes. El análisis que yo hice, cogí 3 elementos: la frecuencia, el tiempo y la conformación física, la masa de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo simplemente cogí una onda, una radiación de onda y se la apliqué a mi grafito, teniendo en cuenta una cosa. Ahí fue donde yo tomé la ecuación de Schrödinger, que dice que plan al cuadrado por la derivada de phi es igual a 2 veces la masa por la derivada de la posición al cuadrado más la función O más phi de x igual al operador por la función de onda sobre x. Esta es la ecuación de Schrödinger dependiendo únicamente de la posición. Sabemos que la función de Schrödinger es una función de onda, una fórmula que no funciona sino de forma estadística. ¿Qué quiere decir? Que nuestra onda nos va a botar
un diagrama más o menos así, donde aquí nuestra onda tiene cero posibilidad de encontrarse nuestro electrón y aquí tiene una posibilidad mayor de encontrarse nuestro electrón. Aquí es importante tomar dos aspectos. Hay como dos corrientes que funcionan en esto. Una, la que dice los físicos más cerrados en este asunto, dicen que eso solo afecta a una partícula. Hay otra corriente que dice que esa función de onda sirve para afectar a todas las partículas que cumplan con determinada condición. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, nuestro grafito no es lineal, nuestro grafito es más deforme, es más variado que el otro y tiene una cualidad que es muy importante, que es la anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? Que él puede transmitir mejor la corriente o la onda o la frecuencia de una forma que de otra. ¿Qué quiere decir? Si yo agrego una onda sobre el plano basal, o sea, sobre el horizontal de mi grafito, sobre mi línea de grafeno, va a fluir más fácilmente que si lo hago perpendicularmente al plano basal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nuestro grafito, así nuestro grafito, se va a comportar como un aislante. Pero así se va a comportar como un conductor. Eso me llevó a mí a la conclusión, mirando un experimento que hicieron en alta velocidad sobre una copa de vino. Si quieren, el experimento está en internet. Ellos pusieron una copa de vino, le aplicaron una frecuencia y, visto en alta velocidad, nuestra copa empezó a ondularse. Aunque el vidrio medio se le hace fuerza, él se parte, no, él ya empezó a ondularse, pero tiene dos características. La ondulación de acá fue diferente a la ondulación de la parte más sólida o más compacta del este, y aquí la ondulación fue mínima. Llegó el momento en que nuestra copa de vidrio se rompió. Yo lo analicé, aplicado a mi proyecto, que las moléculas que se partió, una de estas moléculas de esto es más resonante, o sea, tiene más sintonía con la onda que le aplicamos. Eso quiere decir que ella va a absorber más energía que las otras moléculas que están ahí. Y eso va a hacer que nuestra molécula tenga una función ondulatoria. Esa función ondulatoria va a hacer que estas láminas se separen, porque acuérdense lo que vimos en el video anterior, aquí hay mayor distancia, por lo tanto hay menor fuerza de atracción y depende muchísimo del tamaño de la molécula para que, aunque cogen la misma función de onda, la forma de ondulación es diferente. ¿Por qué? Porque cuando él se empieza a ondular, esta todavía está quieta. Eso quiere decir que ella empieza a subir cuando la otra está bajando y viceversa. Eso quiere decir que nuestras láminas se van a empezar a desplazar la una con la otra de forma de que esa inclinación, esa separación de 60 grados se va a ver aumentada hasta que las láminas van a quedar separadas una de la otra. ¿Cuál es la única análisis que le he hecho yo? El único análisis que se le ha hecho a este producto es basado simplemente en que con ciertas frecuencias, no con todas, la conductividad aumenta. En otras simplemente no pasa nada. Y en aspectos físicos, en el proceso, cuando se le hace la radiación del producto con ciertas frecuencias,
el producto empieza, el grafito empieza a soltar un olor como carbón quemándose, un olor como el asfalto cuando están asfaltando la calle, o ese olor muy característico que tenían las impresoras láser viejas, cuando las usaba uno, imprimía muchas veces consecutivo, como un olor especial, como un material quemándose. Y eso nos demostraba que estaba pasando un cambio. Pero como no se le han podido hacer efectos de laboratorio, un análisis real de laboratorio, no hemos podido saber qué es. Ahora, ¿cómo funciona el método? Esta es nuestra lámina de grafito, con sus láminas de grafeno. Estas son las moléculas que están adheridas a nuestro grafito. Cuando nosotros hacemos ondular este grafito, estas moléculas, como nuestra copa de cristal, se van a desprender porque ellas vibran a una velocidad diferente. ¿Qué quiere decir? Hace el mismo efecto que cuando nosotros cogíamos un alambre y lo cogíamos de los dos extremos y lo empezábamos a mover oscilatoriamente hasta que él en alguna parte del centro de esa unión se partía. Esa es la idea que yo estoy desarrollando. A mí me ha dado conductividad con algunas frecuencias de 300 megas. Con otra frecuencia me bajó a los 4 megas. Aplicando la otra frecuencia llegué a los 400 kiloohmios. Con la última frecuencia llegué a los 6 kiloohmios. Y en ese proceso estoy. Ese es el proceso, sino que necesitaría un análisis realmente de laboratorio que me pudiera indicar qué transformación sufrió el producto. La transformación, la única medida de transformación que he podido tener a mi mano es medir la conductividad, que ha aumentado la conductividad de acuerdo a la frecuencia que le he incorporado. La frecuencia empezó en una gama muy alta y ya la has reducido lo suficiente para llegar hasta los 6 kiloohmios.